Inteligencia artificial, vamos a hablar con el psicólogo, casi un panelista del programa, le invitamos cada tanto porque es muy bueno. Juan Brodsky, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de una puntita de lo que es la inteligencia artificial, de tantas aplicaciones que tiene y que va a tener, porque esto solamente Recién arranca. Hay una que es bastante vistosa, bastante popular, que está disponible para todos nosotros. Es una aplicación, a ver si podemos ver, por favor, en pantalla ahora, que permite hacer que las fotos, no importa si son antiguas o no, si son blanco y negro, sepia y color, o lo que sea, puedan tener movimiento. Puedan tener movimiento. Mirá, miren eso. Miren eso, miren eso. Bueno, se ve lindo, se ve impresionante. La pregunta es, y voy al hueso, voy a dar el peor ejemplo posible de lo que se me ocurre. Yo hablé de mi abuela, vamos a ir a algo peor. Una pareja que ha perdido un hijo y tiene una foto de su hijo y tiene la posibilidad de que ese hijo muerto, o que esa imagen se ría, interactúe, se mueva, baile. Técnicamente se puede. La pregunta es, ¿estamos listos o estarán listos esos padres para esa experiencia? Bueno, primero creo que nadie está preparado para una cosa semejante como la pérdida de un hijo, como primer punto. Pero esto que parece nuevo, ya Sigmund Freud, psicoanalista, hablaba de lo unheimlich o lo siniestro. Lo siniestro. Lo siniestro, es decir, eso familiar que se vuelve extraño, decía él en su definición. Y daba como ejemplo ciertos objetos inanimados que cobraban vida. Ya lo decía en 1919. Se anticipaba un poco que todas las películas de terror tienen un poco como base eso de la sorpresa, eso objeto que tendría que estar inanimado que cobra vida. Como ese efecto horroroso que causa en el cuerpo, ya Freud anticipaba y hablaba un poco de El hombre de arena, toma un poco el Bueno, libro. está bien. ¿Y vos qué pensás? ¿Todos estamos listos como para esa experiencia? ¿O qué consecuencias puede tener, para la psiquis humana? Creo que hay que poder ubicar primero si uno está preparado y segundo el efecto horroroso. Por eso Freud ubica a lo siniestro y lo horroroso y el efecto angustiante que puede producir en determinados sujetos el encuentro con eso. Por lo cual creo que no es una experiencia para todo el mundo. El ejemplo que dabas un poco de un hijo puede ser algo que produzca un gran monto de angustia. No es lo mismo ver alguna caricatura animada que ver algo de lo familiar que cobra nuevamente vida. No, porque una fotografía es un objeto en sí mismo. Es una foto, es un cartón que representa una imagen de alguien que en algún momento estaba. Nos acordamos por ahí en qué momento se tomó la foto, dónde, en un cumpleaños, bueno, punto. Y está ahí estático. Exacto. O este ejemplo que vos dabas de, por ejemplo, una persona que no tuvo la posibilidad de conocer a sus abuelos, bueno, a ver cómo eran, Claro. qué interacción pueden tener o pueden llegar a tener, pero otra distinta es alguien que recientemente estaba en casa viviendo con nosotros, que nada, y que de repente ya no está y uno quiere, bueno, traerlo nuevamente, ¿no? Sí, creo que abre todo un debate sobre la cuestión también ética con respecto un poco a, bueno, hoy la inteligencia artificial va a poder a futuro revivir algo, que tengamos a esa persona, que podamos mantener una conversación. Se están hablando de avances tecnológicos que permitirían eso. ¿Ah, sí? Y donde lo que se habla es, bueno, ¿qué pasa a nivel bioético? ¿Qué pasa con esa persona? Uno le puede hoy a la inteligencia artificial poner la voz de la persona, poner conversaciones y puede crear la inteligencia O artificial. sea que eventualmente uno podría, a ver si entendí bien, uno podría, no sé, hablamos de futuro, pero un par de años, no sé. Hablar, interactuar con una persona que falleció, o sea, a través de una imagen. Hoy lo hacemos un poco con el chat GPT. Sí, claro. Es decir, creo que un poco lo que se habla es qué va a suceder cuando eso tome corporalidad, digamos, que es un poco lo que se está hablando a nivel de avance tecnológico. Juan, preguntarte también, por ejemplo, desde tu lugar como psicólogo, ¿hay algunos psicólogos o tenés conocimiento de psicólogos que apoyen esta idea de que, por ejemplo, para afrontar un duelo pueda ser útil, pueda ser en algún punto beneficioso? Sí, creo que hay que diferenciar un poco lo que es la mera descarga de lo que es la psicoterapia. Porque creo que lo que permite la inteligencia artificial es la descarga, es lo que se llama catarsis en psicoanálisis, pero no sé si habría un cambio de posición subjetiva. Por lo cual, ahí habría que abrir un poco el debate sobre los alcances y las limitaciones de eso, digamos. No es lo mismo. Está bien. No es el tema de esta entrevista, pero lo charlábamos recién hace un rato con Raquel. Hay un caso
creo que en Colombia, de una pareja que no puede tener hijos, no pueden, y ella no quiere adoptar porque ella fue adoptada y fue una experiencia traumática y no quiere adoptar. Entonces compraron un muñeco hiperrealista, es un muñeco que parece, Reborn se llama, los muñecos Reborn. bien, que parecen casi reales, y con inteligencia artificial, o sea, come, y lo tienen y lo crían como si fuese su bebé, digamos, ¿no? Y tal vez en el futuro la inteligencia artificial pueda provocar que una criatura que falleció compra un muñeco idéntico que interactúa conmigo y lo tengo. O sea, no es nada descabellado pensar que esto pueda pasar, en absoluto. Digamos, estoy seguro que esto vamos a estar hablando un año de esto. Sí. Sin duda. Creo que ahí hay una diferencia con respecto a qué sucede con ese niño, por ejemplo, fallecido. No va a ser idéntico porque partimos de que somos sujetos del lenguaje. Y si el lenguaje, Claro. somos atravesados por el lenguaje, nunca va a ser idéntico a sí mismo, digamos. Claro. Ajá. Lo particular de este caso, que es muy viral, muy reconocido y muy polémico también, es que la mujer cuenta que su propia terapeuta, su psiquiatra, le recomendó hacer este tipo de duelo. Entonces ahí, bueno, mucha gente también en los comentarios, desde uno también, desde la ignorancia, bueno, dice, bueno, capaz que es, como viene de parte de Claro. un profesional, ¿qué pasa con eso? Entonces se puede usar para un beneficio. Sí, creo que hay que diferenciar también un poco que el duelo implica una pérdida. Y lo que te está planteando es la anulación del duelo. Claro. Que lo que la inteligencia artificial está borrando es que no haya Claro. lugar para el duelo, la pérdida. Enmascarar el duelo, digamos. O sea, una cosa así Sí, sería, ¿no? y habría algo que se llama melancolía, que es cuando el duelo se Está vuelve bien. patológico. Ahora te pregunto esto como profesional. Yo tengo esa tecnología, vamos a las fotos, ¿no? Yo puedo hacer que mi abuelita me sonría y me hable, por ejemplo, ¿no? Y tengo esa tecnología, en 5 minutos lo puedo lograr. ¿Qué hago? O sea, ¿me animo? ¿No me animo? ¿Pruebo? A ver qué pasa conmigo. Después, ¿qué hacemos? Creo que Porque esto es libre, ¿no? O sea, eso te lo ofrecen y vos... Claro. tiene que ver también con el gusto de cada quien. Claro. Daba el ejemplo de las películas de terror. Si uno es proclive a producir la angustia, ese tipo de efecto, de eso familiar que aparece un poco desencajado, no sería lo conveniente poder experimentar esto. También hay que poder ver los límites y la singularidad de cada quien. Si uno es propenso a angustiarse frente a determinados hechos, no porque eso sea una Claro. opción, hay que empujar y hacerlo. Yo digamos. conozco personas que cuando miran un álbum de fotos de un ser querido fallecido lloran solo de mirar las fotos, y recordar todo lo que se vivió con esa persona. Imagínense ustedes que de pronto esas mismas fotos encima te hablen, te sonrían. Este es muy fuerte, puede Con la ser, misma ¿no? voz de la persona, porque ni siquiera es que ponen una voz que sea, bueno, Claro. más o menos parecida, pero hoy con los audios, cómo queda todo esto registrado, todos nuestros datos, incluso se puede usar la mismísima voz de la persona que falleció para que te hable, y eso también genera, imagino, un shock. Sí, sin duda que sí, y que la foto es algo congelado, y por eso decía el retorno a lo reprimido. Eso que debería mantenerse velado, es decir, reprimido, aparece visible. Y eso es el efecto angustiante que produce en relación un poco a lo siniestro, digamos. Claro. ¿no? Y cómo en definitiva no, o cuesta, sobre todo en esta época, o lo decíamos al inicio del programa, de respetar la finitud de la vida, porque quizás antes Claro, con bueno, la inteligencia bueno, artificial, claro. no había la Lo posibilidad. que pasa es que hay mucha gente que no se resigna Por eso. a que la persona no está. Ujú. No se resigna. No, a ver, hay personas que jamás aceptan, vos lo sabes bien. Sí, por El supuesto. periodo, el duelo tiene varios periodos, ¿no? Ya sabemos, ¿no? El shock, el enojo, pues viene la aceptación. Y a veces esa aceptación no llega nunca, ¿no? Ujú. Y eso es lo que se produce, y creo que la inteligencia artificial o el sistema capitalista unido a la inteligencia artificial borra la imposibilidad. Y creo que ahí está el gran debate. Es decir, todo es posible con la inteligencia artificial, entonces también se va un poco, hay que poder pensar qué va a pasar con las subjetividades a futuro, y es un tema que nos ocupa, en el cual hay muchas investigaciones en curso también. Sí, el tema persiana americana dice hasta dónde llegaré. Y uno se pregunta hasta dónde llegaremos. Claro. Ujú. ¿Hasta dónde irá todo esto? Porque esto recién arranca, recién empieza, Claro. está en pañales. Pero creo que hay que tener una mirada no prejuiciosa. Ajá. Lacan bien. decía que renuncie que no puede unir su horizonte al horizonte de la época. Lo decía en- ¿Cómo? Explica un poquito mejor eso, a ver. que mejor que renuncie que no puede unir su horizonte al horizonte de la época. Ah, Es decir, que hay que poder no tener una mirada prejuiciosa de antemano, sino
poder dar Bien. el debate, creo que esto es un espacio justamente pensado para eso. Eso me parece muy interesante porque yo digo, en los tiempos que corren, cómo vemos esto en las noticias, en todo el tiempo, yo digo, ¿cómo uno actúa o debería actuar frente a una persona que te está contando, por ejemplo, que tuvo una pérdida reciente y que se descargó Claro. quizás una imagen, un audio, lo que sea, y qué uno debería hacer? Quizás mandar a que vaya por ahí a hacer terapia o qué, desde no juzgarlo, ¿no? Sí, Muy difícil. sí, sí. Juan, ¿y vos lo harías? Creo ¿Vos que- harías la experiencia de la foto? No sé si Mira, tenés te alguien voy que- a contar una Perdón, pero no experiencia. sé si tenés alguien que... No, pero lo he probado y realmente el efecto ha sido es fuerte. angustiante. Es fuerte, es angustiante. Eh, Ah, mira. Sí, me ha producido un poco esa cosa ominosa, horrorosa. Por eso digo, no es para todo el mundo. Hay que poder soportar y también no es lo mismo con cualquier imagen hacerlo. Digamos. Qué fuerte, claro. Ujú. Y también imagino que el efecto que produce en el cerebro, bueno, uno, decir, bueno, solo pruebo. Yo sé que esto es, que no es Claro, verdad, digamos. probamos y vemos, Es un total, escenario ficticio. Si no me gusta, lo Claro, elimino, y qué ya, sé pero yo. no subestimar, porque realmente puede provocar algo que empiece a generar una discusión en la propia cabeza. Sí, y que uno sumo se a eso, termina creyendo después, ¿no? gente que le ha llegado imágenes de algún familiar en una foto animada. Hoy también con las redes sociales eso Claro. no queda del orden de lo Te lo mandan, privado, te lo sino mandan. que se viraliza, Te lo se mandan, comparte mirá, en un grupo de Por WhatsApp. supuesto. y Claro, bueno, te sorprende. Vos ni siquiera lo gestionaste vos, te lo mandan. Claro, y eso también puede dañar la reputación de la propia persona, digo, por ejemplo, en algunos casos de la persona que falleció, porque se empiezan a crear escenarios ficticios de esa persona que ya no está, una cosa también con el consentimiento. Sí, no claro, existe, exactamente. Sí, Un así es. terreno enorme, Bueno, gracias, gracias. licenciado, gracias por haber venido. interesante. Nos vamos, Raquel. Nos Tenemos que despedir, nos reencontramos la semana que viene, el próximo lunes, con el periodista, por supuesto. Chau, hasta pronto, gracias.